que se vea el pendón de allá principalmente, pero ojalá que no me lo cortes, para que mantengamos la... ¿Por qué esto tiene que ver? Está bueno, sí, súper. Cuando queráis nomás. Perfecto. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta serie de Facebook Live que haremos en Clínica Reñaca con diversos temas de interés para todos ustedes. Vamos a estar desarrollando hoy un tema que obviamente a mí me interesa y a todo el mundo, que es el tema del infarto al corazón. Hoy día nos referiremos básicamente a los cuidados y la prevención que tenemos que tener para ojalá no tener un infarto agudo al miocardio o infarto al corazón durante nuestras vidas. Vamos a abordar una serie de temas. También está abierto el chat para que ustedes pregunten si es que tienen alguna duda puntual. Efectivamente, van a surgirnos muchas dudas. Tratemos de canalizarlas, las más importantes que tengamos. No tenemos un tiempo tan extraordinariamente largo para poder abordarlas todas, así que les pido que envíen las más necesarias. Para partir, les comento que el infarto agudo al miocardio o infarto al corazón es una de las patologías más prevalentes en el mundo, sigue siendo hoy día la principal causa de mortalidad, tanto en Chile, en países desarrollados como en menos desarrollados, tanto en hombres como en mujeres. De ahí la importancia entonces que debemos prestarle a esta patología. El infarto agudo al miocardio se produce básicamente a lo largo de la vida, usualmente desde los 35, 40 años en adelante. Hemos visto cada día pacientes más jóvenes que pueden producir esta enfermedad, porque la calidad de vida, la alimentación, el sedentarismo y algunas otras cosas han ido aumentando en nuestra sociedad actual. Tenemos cada día menos posibilidad de hacer deporte, y básicamente los factores que se han identificado asociados a esta enfermedad son varios, los vamos a comentar. ¿Por qué se produce un infarto al corazón? Infarto es cuando sufre el tejido del corazón, que se llama miocardio, de falta de irrigación sanguínea. Eso entonces produce isquemia y finalmente un infarto. Eso produce graves complicaciones, tanto la posibilidad de morirse como de sufrir secuelas irremediables. Ahora, eso básicamente está motivado porque hay una obstrucción aguda en una de las arterias del corazón. El corazón tiene 3 arterias, una de ellas, usualmente con una placa de colesterol importante dentro, puede ocluirse y finalmente permitir que este infarto suceda. ¿Podemos prevenir el infarto agudo del miocardio?
La verdad que los estudios en los últimos 15 a 20 años nos han dado luces que el infarto es una enfermedad bastante prevenible. ¿Cuán prevenible? Porque muchas veces hace unos 30 o 40 años se decía, mira, mi papá tuvo un infarto, mi abuelo tuvo un infarto, no me queda otra a mí que tener otro infarto. Y la verdad que lo he escuchado eso bastante y está equivocado. El infarto es una patología que es 90% prevenible. Así como ustedes le escuchan, 90% prevenible. Se ha visto que el factor genético agrupa alrededor de un 10 a 15% del riesgo. Por lo tanto, no hay que hacer oídos sordos al hecho de que un padre o un abuelo de nuestros antepasados hayan tenido el infarto, porque ya si lo tengo, tengo un riesgo. Si a eso le sumo otros factores de riesgo que están bastante identificados, tengo posibilidades aumentadas de tener un infarto. Ahora, los factores más importantes que tenemos que siempre descartar y tomar en cuenta son diabetes. El hecho de ser diabético aumenta 3 veces el riesgo de tener un infarto. Tabaquismo. Si tengo tabaquismo, tengo 2 veces más riesgo de tener un infarto. Si tengo presión alta, tengo 2 a 3 veces más riesgo de tener un infarto, y colesterol elevado, que también involucra alrededor de 2 a 3 veces. Hay otros factores que son un poquito menos importantes, pero no dejan de serlo, lo que es la obesidad, tener entonces un índice de masa corporal elevado, usualmente sobre 25 a 30, ser sedentarios, es decir, no hacer actividad física en forma regular. Recordemos que caminar por sí solo no es una actividad física, tiene que ser al menos moderada para prevenir un infarto, y recomendable que sea al menos 150 minutos semanales. Así que los que no hacemos eso, si nos involucramos en esa estadística, tenemos entonces un riesgo también asociado a ese tipo de actividades. Por último, el estrés. El estrés ha sido demostrado en los últimos años como un factor de riesgo importante. Ya no es el hecho de que este paciente estresado tiene más o menos riesgo, tiene más riesgo, sobre todo si tiene sumado algún otro factor de los que ya hemos nombrado en los últimos minutos. Ahora, los riesgos que yo les comenté son riesgos aislados, 2, 3 veces cada riesgo por cada factor de riesgo. Pero el problema de esta enfermedad es que si ustedes suman factores de riesgo y van teniendo hipertensión, y se les suma la diabetes, y se les suma la obesidad, el sedentarismo, desgraciadamente el riesgo ya no es 2 más 2 más 2 más 2, sino que en el fondo se hace exponencial. Y se sabe que si yo tengo alrededor de 5 o 6 factores de riesgo de los nombrados, ya tengo casi 64 veces más riesgo de tener un infarto. O sea, es una enfermedad prevenible, los factores son reconocibles, son tratables. Y si yo, el doctor Sevig me encontró que tenía diabetes, que tenía hipertensión y que tenía todas esas cosas, ¿qué pasa si yo las trato? O si las detecto precozmente. Si logramos hacer eso, detectarlas precozmente y tratarlas precozmente, el riesgo disminuye ostensiblemente. Y podemos casi equiparar a un riesgo de un paciente no diabético, no hipertenso o no tabáquico. Por eso es tan importante, como lo veremos al final, los chequeos preventivos para poder detectar estas enfermedades a tiempo. Ahora, si uno considera que esta es una enfermedad potencialmente presente desde los 35 años en adelante, tenemos que estar atentos a los síntomas. Los síntomas en general son de la más variada índole. Tenemos entre los síntomas más frecuentes el dolor al pecho. Dolor al pecho que los cardiólogos, los doctores decimos dolor torácico, precordalgia, angina, que son todos síntomas parecidos. El dolor de pecho no es habitualmente esa puntada que uno siente o esa clavada que uno siente, que son de muy cortita duración y que se siente como muy localizado en el pecho. No es habitualmente ese el síntoma predominante. Uno se asusta cuando tiene una clavada al pecho o una puntadita porque chuta y se va a hacer un infarto, pero si son de muy corta duración, si son de muy alta intensidad y solo duran 2 a 3 o 4 segundos, les puedo decir con bastante claridad que eso es muy poco probable que tenga una enfermedad coronaria o del corazón detrás. Los dolores en general que me han manifestado mis pacientes durante los últimos 10 años que he atendido el infarto
Es básicamente un dolor que aprieta, es un dolor que comprime, es un dolor que habitualmente a uno lo deja descolocado, es un dolor que molesta, que duele y que habitualmente los pacientes me refieren como que nunca lo habían sentido antes en su vida. Eso yo creo que es un síntoma que hay que hacerle caso. Ahora, si la irradiación del dolor es más bien característica, los doctores tenemos más posibilidades de ir teniendo un diagnóstico más preciso. Por ejemplo, el dolor de pecho, que es opresivo, ¿no es cierto?, que comprime al centro del pecho, pero puede irradiarse a otros lugares, es decir, correrse el dolor. Puede ser, por ejemplo, hacia la mandíbula, que es muy frecuente, hacia las carretillas, como le dice la gente, o se puede ir a la espalda, al cuello, a los hombros y a veces muy frecuentemente al brazo izquierdo. Pero no solo el brazo izquierdo aislado, como a veces uno también se asusta porque dice, chuta, me duele solo el brazo izquierdo. Eso es muy poco probable que sea el corazón, me tendría que doler el pecho y que se irradie el brazo izquierdo. Ahora, hay otros síntomas que también a uno lo orientan como médico que pueden ser asociados a este tema. Y uno de los síntomas que más se presenta es los síntomas que se llaman neurovegetativos, es decir, síntomas asociados al dolor, por ejemplo, sudoración, palidez, en otras ocasiones pueden haber fenómenos como náusea, como sensación de desvanecimiento, siempre asociado al dolor. Eso en general da una pista a los doctores si los pacientes consultan, ¿no es cierto?, para tener una idea, pero también a ustedes, los pacientes, les puede hacer una ayuda importante para sentir que hay algo que está pasando y que no está pasando bien. Evidentemente, debemos todos, como médicos y a la vez como pacientes, tener claro que esta es una enfermedad prevalente, que a cualquiera nos puede tocar, que tenemos que estar atentos, sobre todo a estos síntomas acompañantes. Como les vuelvo a reiterar, el dolor de pecho, si es un síntoma que nunca han tenido, si es intenso y tiene asociados estos síntomas, es mejor consultar a un servicio de urgencia que no consultar. Ahora, ¿por qué es tan importante que detectemos precozmente estos síntomas? Es importante porque el infarto se produce, es decir, empiezan a morir células cardíacas del momento en que la arteria se tapa. Si la arteria se tapa, empezamos a los 5 minutos a tener dolor. Y ese dolor no va a terminar hasta que la arteria se abra. Por lo tanto, si nos quedamos en la casa 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando que el dolor se nos pase, lo único que estamos haciendo es que el tejido irrigado por esa arteria se nos vaya muriendo constantemente si nadie hace nada. De ahí entonces que los cardiólogos y los médicos en general estamos tan interesados en que todos conozcamos los síntomas y tratemos de manejarlo de forma adecuada, consultando prioritariamente a los servicios de urgencia rápidamente una vez que tengamos estos síntomas. El promedio de consultas de los infartos en el mundo en general es entre 2 a 3 horas de dolor. Si yo espero 2 o 3 horas en mi casa para ir a un servicio de urgencia, estoy perdiendo tejido. Ese tejido, para que ustedes sepan, una vez que se pierde, no se recupera. El tejido cardíaco, al igual que el tejido neuronal, no es recuperable. Por lo tanto, el tejido que se nos muere es un tejido perdido. Por eso pasa a veces que los pacientes consultan ya con una serie de horas de evolución y el doctor, a pesar de que destapa la arteria, no logra recuperar todo el tejido que nos hubiese gustado al comienzo. Por lo tanto, punto número 1, consultar precozmente. Ahora, ¿tengo riesgos en el traslado, por ejemplo, a una clínica o a un servicio de urgencia? Si yo agarro mi auto y me voy corriendo a un servicio de urgencia para que me atiendan lo antes posible porque el doctor Seig me dijo que estos eran los síntomas de infarto. La verdad que eso se puede. Y en Chile, desgraciadamente, es la forma en que lo hacemos, porque tenemos un sistema probablemente de ambulancias que no hemos logrado tener conciencia que hay que ocuparlo, pero que existe, y que es mucho más seguro que una ambulancia me vaya a buscar a mi casa, porque del momento en que la ambulancia entra en mi casa, tengo la seguridad de que van a poder atender todas las complicaciones que se pueden presentar
al comienzo del infarto, que básicamente son arritmias provocadas por el dolor y la isquemia, y ese servicio de ambulancia me traslada generalmente a un servicio de urgencia donde recibo la atención definitiva. En el caso de Clínica Reñaca tenemos un sistema de ambulancia que es muy fácil de comunicarse, se llama Arterisco 9090 en su celular, y así van a lograr que el sistema de ambulancia lo rescate. Sobre todo si yo me siento mal y no estoy en condiciones de manejar o que tengo sensaciones de que me voy a desmayar, que estoy pálido, sudoroso, estoy débil y el dolor es importante, traten de llamar al servicio de ambulancia porque va a ser un traslado más seguro, van a llegar en mejores condiciones a recibir la atención que necesitan para este infarto. ¿Qué hacemos los doctores en los servicios de urgencia si nos llega un paciente con infarto? En Clínica Reñaca, al igual que en otros centros hospitalarios grandes del mundo, existen los llamados códigos infarto. Son situaciones en que el paciente se detecta en un servicio de urgencia que son de riesgo vital y por lo tanto se activa un sistema de alarma y de emergencia en la cual el paciente entra en un circuito protocolizado de manejo prioritario con tiempos acotados para cada tramitación. Tanto es así que el electrocardiograma debe tomarse precozmente y que es el que nos va a detectar si el paciente está sufriendo un infarto o un miocardio. Una vez que ese electrocardiograma nos dice que tenemos un infarto, se activa un protocolo de urgencia y usualmente el tratamiento del infarto tiene dos formas de hacerlo. Lo principal es pensar que la arteria está tapada y que tenemos que abrirla. Y por lo tanto, existen hoy día en el mundo dos terapias. Una terapia se llama trombolítica. ¿Qué se llama trombolítica? Significa un trombo, que es el coágulo, lítico, que es destrucción. Trato de destruir el trombo que está tapando la arteria con un sistema de líquidos, de medicamentos, que se infunden a través de la vena y en ese sentido tratamos de hacer todo lo posible para que esa arteria se abra. Ese tratamiento disponible en casi todos los centros de urgencia del país, tanto públicos como privados, es un sistema eficiente, pero desgraciadamente hay un porcentaje de pacientes que fallan en esa terapia porque el coágulo muchas veces lleva un par de horas y se endurece y no es posible romperlo con el líquido. De ahí entonces que han salido otro tipo de tratamientos un poco más eficientes que tratan de hacer una destrucción mecánica del coágulo mediante catéteres. Ese es el procedimiento de elección hoy día para el infarto que nosotros disponemos actualmente en Clínica Reñaca y lo hacemos los cardiólogos intervencionales, que soy yo y el doctor Salvador Villablanca. Entonces, en ese sentido, cuando un paciente llega a nuestra clínica con un infarto, con su prevenir del ST, activamos este código y de urgencia venimos a hacer el destape de la arteria coronaria, lo que se llama angioplastía primaria. Esa terapia se hace con catéter en un pabellón como el que ustedes ven atrás, que esa es la foto de un pabellón que estoy yo ahí en la foto. Es un pabellón grande, con anestesista, con todo lo necesario para proteger la vida de un paciente que cursa un infarto, y mediante un catéter y un alambrito destapamos la arteria y ponemos usualmente lo que se llama un stent. En ese minuto que hacemos el procedimiento, que ojalá lo hacemos una hora máximo, idealmente ojalá menos de una hora y media, en que el paciente llega al servicio de urgencia, ya tenemos controlado el infarto y el infarto en ese momento se detiene. Ya no hay infarto continuo al miocardio. Desde ese momento salvamos la vida del corazón que estaba en riesgo. Así que es importante tener consideración, es importante los factores de riesgo que consideramos, los síntomas que hablamos y el tratamiento ojalá que sea en el lugar más eficiente o con las mejores condiciones posibles. Ahora, doctor, sí, es fantástico lo que usted me dice, porque qué lindo el pabellón que tiene la clínica, qué linda la angioplastía que usted me hace, pero yo estoy a 300 kilómetros de distancia o 200 kilómetros de distancia de una clínica con esta prestación, ¿no? Entonces, ahí estamos un poquito lejos y lo importante es consultar a un centro cercano. Yo diría que ojalá el traslado en la ambulancia o el traslado en automovilizado, digamos, no debería ser más de 30, 45 minutos a un centro con prestaciones significativas, porque si no arriesgamos un poquito la vida en el traslado porque son un poco extensos. Nosotros tenemos posibilidades también de recibir pacientes de otros centros que consulten y que no tengan capacidad de hacer angioplastía a través de un rescate eficiente de lo mejor posible. Ahora,
tratamos al paciente con el infarto, le hicimos la angioplastia, lo dimos de alta, se tomó todos sus medicamentos, que no son pocos, así que en general un paciente con infarto tiene que tomar 3, 5, 7 u 8 medicamentos. Y nos dedicamos entonces a lo que se llama la prevención secundaria del infarto. Es decir, doctor, yo tuve un infarto, no quiero tener otro. Entonces lo que tengo que hacer es cuidarme de sus medicamentos, cuidarme de que el paciente no tenga hipertensión, como comentamos los factores de riesgo iniciales. Si tiene hipertensión, tratarla enérgicamente. Si tengo diabetes, tengo que tratarlo enérgicamente. Si tengo colesterol alto, bajar su colesterol al máximo. Y obviamente los pacientes que fuman no pueden seguir fumando. El tabaco es uno de los problemas más frecuentes en infartos en pacientes jóvenes. Y desgraciadamente es difícil quitarles el hábito del tabáquico porque se sienten jóvenes, se sienten que son capaces todavía de fumar un par de años más. Pero les tengo que comentar la mala noticia que fumar poco no disminuye el riesgo. Basta con un cigarrillo en adelante para tener algún riesgo de infarto. Por lo tanto, a mis pacientes yo les digo, aquí es todo o nada. Si ustedes quieren evitar un infarto futuro, el cigarrillo se suspende por completo, inmediato. No de a poquito, que mañana lo dejo, que pasadito, si son fumadores ocasionales o sociales, como está muy de moda. Eso no sirve. También decirles que el tabaco que está de moda hoy día, porque doctor, yo fumo tabaco, no fumo cigarrillo, es más sano. Eso es mentira, no hay ninguna evidencia que eso efectivamente sea cierto, así que hay que demitificarlo y sacar el tabaco. Por otro lado, hay estudios también contemporáneos que dicen que probablemente algunas otras actividades fumatorias también pueden tener algún riesgo, así que ninguna actividad fumatoria es recomendable en estos casos después de un infarto y tampoco de la prevención de uno de ellos. Quiero tocarles un tema puntual con respecto al COVID. Desgraciadamente, los cardiólogos durante la época de pandemia del COVID, y que todavía nos involucramos activamente, pero que ya está un poco más tranquila, en los primeros meses sobre todo, vimos una disminución significativa de la consulta de nuestros pacientes con infarto agudo miocardio. Esto se discutió en todo el mundo, y la verdad que estábamos asombrados incluso los cardiólogos, pensando que quizá la cuarentena había provocado menos infartos, porque la gente estaba más tranquila o menos estresada, se cansaba menos, se cuidaba más. Y la verdad que era falso. Se dieron cuenta y los estudios demostraron que los pacientes con infarto desgraciadamente se estaban quedando en sus casas. No estaban consultando a tiempo por el susto de contraer el COVID. Desgraciadamente, lo que hemos visto este año es que nos han llegado pacientes con las más innumerables complicaciones asociadas a los infartos al corazón. Complicaciones secundarias a infartos no tratados. Gente que se le tapaba la arteria en la casa, tenía dolor toda la noche, no consultaba y finalmente llegaba por una complicación del infarto, llamada insuficiencia cardíaca por la falta de fuerza del corazón, o arritmias, o roturas cardíacas, o una serie de cosas. Por lo tanto, les quiero pedir y evidentemente recomendar, no solo hoy día, sino que para los próximos 3, 6 meses, un año, que puede que nos quede pandemia todavía, no dejar de consultar por el tema del dolor al pecho con posibilidad de un infarto. El tiempo es oro. Si no hacemos el tratamiento a tiempo, como les comenté antes, el tejido se pierde en forma irreparable y estamos condenando a nuestra parte de nuestros pacientes a tener una insuficiencia cardíaca que puede mermar su calidad de vida de forma significativa, incluso su capacidad laboral para los siguientes años de su vida. Así que no dejemos de consultar. Hay protocolos sanitarios en nuestra clínica para poder atender la población COVID y no COVID, alejándolo de los riesgos de cualquier posibilidad de contagio. Hay medidas de protección con mascarilla, con aislamiento, con pecheras, cosa que en el fondo uno está seguro de que si va por un infarto no va a salir con un COVID. Así que en el fondo los invito a tener este pensamiento para poder generar un control y una consulta precoz y evitar las complicaciones irreparables del infarto. Así que eso es importante que lo tengamos en consideración. Ahora, tenemos obviamente algunos detalles con respecto que voy a conversarles con respecto a qué pasa si un paciente tuvo un infarto y doctor, quiero hacer ejercicio, porque el ejercicio usted dijo que era muy bueno para el corazón. Evidentemente los infartos hacen que la capacidad del corazón, dependiendo del tiempo en que haya consultado el paciente,
van a quedar quizás con algunas secuelas, algunas, otras menos. Por lo tanto, siempre es importante la recomendación personalizada a su cardiólogo para poder recomendarles qué es lo que vamos a hacer en el caso de que tengamos un infarto y queramos hacer deporte después. Pero en general, un paciente que ha tenido un infarto sí puede hacer ejercicio. Incluso todos queremos que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque eso disminuye su riesgo cardiovascular futuro, no hace bajar de peso, mejora su perfil lipídico, mejora su colesterol, mejora su presión arterial y su nivel de azúcar. Así que en el fondo es importante que lo tengamos claro. Pero hay que preguntarle al cardiólogo para que lo autorice y en el fondo los pueda seguir haciendo de esa manera. También otra pregunta que siempre me hacen los pacientes. Doctor, ¿puedo tomar café después de un infarto? ¿Puedo tomar alcohol, doctor, después de un infarto porque me complica? La verdad que sí. No hay un tema tan contradictorio ni tan grave con respecto al café y el alcohol. No hay que satanizarlo, así como satanizamos al tabaquismo, que efectivamente eso sí que está prohibido. Se puede consumir café, pero no olvidemos que el café aumenta la frecuencia cardíaca, me puedo cansar más, puedo aumentar la presión arterial si es que no la tengo bien controlada, pero sí tiene algunos efectos antioxidantes que pueden ser beneficiosos. Así que yo digo, como todo, con moderación siempre puede ser útil. Con respecto, por ejemplo, al alcohol, lo que consideramos, el alcohol no tiene un efecto nocivo al corazón, pero desgraciadamente para el cardiólogo, el paciente que quiere tomar alcohol desde el comienzo es un problema, porque el alcohol no olvidemos que tiene un efecto tóxico hepático, y de esa manera entonces, al estar tomando una cantidad de fármacos importante, el alcohol podría provocar algún grado en el hígado, ¿cierto?, de pequeñas inflamaciones y en ese sentido tener conflicto el cardiólogo para poder mantener las terapias necesarias para que ese paciente siga estando sano cada día de su vida. Así que yo el alcohol en general trato de restringirlo de forma significativa, sobre todo al comienzo, después ya hay algún grado de libertad para tomar algún grado de alcohol en forma habitual, pero con mucha moderación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras formas de brebajes como el té verde? Por ejemplo? El té verde también a uno le preguntan, doctor, es que yo tomo tanto té verde, y en el fondo es importante si yo tomo, digamos, este tema. La verdad que el té verde también es un cardioestimulante, igual que el jengibre y la guaraná. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque al igual que el mate, son cardioestimulantes. Puede subir la frecuencia cardíaca, puedo sentir algo más de temas con hipertensión, así que por lo tanto también es importante que nos cuidemos de ese tema. Con respecto al tema general de la prevención, pasando ya a la primera parte, es decir, yo nunca he tenido un infarto, ya tenemos claro entonces que es una enfermedad prevalente, que es prevenible, pero doctor, ¿yo cuándo me hago los chequeos? Porque yo tengo 20 años, me hago un chequeo cardiológico, tengo 25, ¿ya cuándo parto? Yo creo que esto es un tema de criterio. Idealmente uno tiene que tener una vida sana desde pequeño, sobre todo desde adolescente, tratar de traspasarle a nuestros hijos que el hecho de que no fumen, porque ya es un factor de riesgo, sobre todo si algún familiar nuestro ha tenido un infarto del corazón. También que ojalá tengan una dieta saludable, baja en hidrato de carbono, bajo en azúcares refinados, bajo en sal, mantener un peso adecuado, tratar de estimular el ejercicio desde jóvenes, porque así es más fácil que en la etapa adulta, cuando realmente necesitamos que un paciente haga ejercicio, es mucho más fácil hacerlo cuando ya alguien ha tenido ejercicio en su vida, a alguien que no lo ha tenido nunca. Y es importante también que sacar la palabra deporte encima, porque a veces el deporte significa que yo tengo que tener capacidades para ese deporte, y que si no las tengo, me voy a frustrar y por lo tanto voy a dejar de hacer ese deporte y finalmente no voy a hacer nada. Entonces, lo que hay que tratar de incitar es hacer actividad física aeróbica. Cualquier cosa que signifique movilizar nuestro cuerpo, sin un fin determinado en un deporte, pero por ejemplo, caminatas prolongadas, trote, bicicleta, aeróbicos, fitness, zumba, baile entretenido, cualquier cosa que signifique movilizar nuestro cuerpo va a disminuir entonces el riesgo de complicaciones. Yo recomiendo entonces que los chequeos de salud los hagamos desde los 30 años más o menos, sobre todo sabiendo qué enfermedades han tenido mis familiares. Si mi padre ha tenido infarto, si mis abuelos han tenido infarto, si mis hermanos han tenido infarto, evidentemente, creo que al menos de los 30 años tengo que hacer mi chequeo general para detectar hipertensión, colesterol y todas esas cosas. Si no tengo familiares que hayan tenido esta enfermedad, yo creo que 35 años es un chequeo bastante apropiado.
y ojalá repetirlo cada 2 años o cada 3 años si es que están muy sanos. Y evidentemente es algo que tenemos que todos realizar. Basta que sea un médico internista o un médico cardiólogo y con eso entonces hacemos un chequeo general. Los chequeos muy generales a veces no son tan orientativos. Tenemos métodos para poder detectar la enfermedad coronaria antes de los infartos, sí. Y eso también es un progreso que ha tenido la medicina en los últimos 15 años. Hay un examen que utilizamos con mayor frecuencia los cardiólogos, que es un escáner que hoy día permite y que disponemos en Clínica Reñaca, que se llama angioTAC de coronarias, y que permite a veces en gente completamente asintomática poder conocer su anatomía coronaria, solamente mediante la utilización de un escáner. Un examen básicamente no invasivo, solamente ocupa medio contraste y reconstruimos las arterias en 3 dimensiones. A veces en gente joven con algunos factores de riesgo, 40, 45 años, me preguntan, doctor, ¿tendré las arterias sanas? ¿Tendré algún riesgo de infarto? La verdad que si disponemos de ese examen, muchas veces lo utilizamos, lo hacemos, y ahí preventivamente entonces con un poquito más de herramientas de diagnóstico, podemos descartar que un paciente completamente asintomático tenga ya enfermedad de sus arterias del corazón que pueda ser entonces candidato a un infarto sin que lo sepa en los años siguientes. Así que en el fondo les invito a acercarse a un control, como les digo, su médico internista, su médico de cabecera, su médico cardiólogo. Ojalá prontamente en la vida de los 30 años si tenemos enfermedades familiares o de los 35 si no tenemos, para poder hacer un chequeo preventivo de esta enfermedad que es tan frecuente y que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. En esta última parte de la transmisión vamos a ver algunas preguntas de la audiencia, si es que tenemos tiempo todavía. Entonces, estoy viendo acá. Dice, Marisol Carmona nos pregunta al chat si es que las ambulancias tienen equipo médico que asista al paciente o solo es el traslado. La verdad que depende de la urgencia que usted comunique, porque en el fondo las ambulancias tienen servicio médico y tienen servicio de paramédico y enfermero especializado. Si usted señala que su molestia o el traslado es de la cuantía que nosotros consideramos para requerir un personal médico, evidentemente lo va a tener y va a recibir un personal entrenado y capacitado a atender sus necesidades desde el comienzo. Es importante comunicar al sistema de ambulancia lo que tengo, para qué voy, para que se arme el equipo necesario e ir a buscarlo en ese tema. Don Claudio Acuña nos pregunta también, dice, ¿beber vino 2 o 3 veces a la semana es beneficioso o dañino para los infartos? Bueno, la pregunta tiene un poquito de variación porque para los infartos yo me refiero que él estará comunicándonos para el riesgo de tener un infarto, no para el paciente que está infartado, que evidentemente el vino no puede tomar en ese momento. Así que yo creo que nos habla de la prevención. Y la verdad que en la prevención del infarto, el beber vino 2 a 3 veces por semana no está demostrado que nos vaya a prevenir un infarto. ¿Hace mal para el corazón? O sea, ¿nos va a provocar un infarto? No. Por lo tanto, los que tengan que tomar su vaso de vino por necesidad placentera, lo pueden seguir haciendo. No es un fármaco, no es una terapia preventiva, no nos va a ayudar a tener menos infartos. A ver, don David Moraga también nos pregunta, dice, ¿en qué casos se habla de un infarto agudo al miocardio? En todos los casos. El infarto al corazón, por definición, se llama infarto agudo al miocardio. Es agudo porque sucede de forma abrupta, repentina, y provoca entonces una enfermedad al corazón que uno no tenía antes. No es crónico porque sucede en el momento, produce la complicación y después se va. Así que en el fondo no tenemos una complicación asociada como una enfermedad crónica. Ahora, vamos a tener también algunas preguntas que tenemos allá guardadas de antes. A ver, vamos por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué hacer si alguien sufre una parada cardiorrespiratoria? Esto es un tema fundamental. Tenemos un segundito que tomar un poco de agua. Hay algunos infartos que desgraciadamente, para que ustedes sepan, alrededor de un 20% de los pacientes que debutan con un infarto pueden tener un paro cardiorrespiratorio. Es un tema duro, difícil,
pero que hay que enfrentar. ¿Cómo sucede? Un paciente que pueda tener un dolor de pecho intenso, que sufre una arritmia cardíaca, que le provoca un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, frente a la pregunta que nos dicen, ¿no es cierto?, ¿qué hacer si alguien sufre una parada cardiorrespiratoria? Lo ideal, y si tenemos conocimientos al respecto, que ojalá todos lo tuviéramos en la población, es hacer masaje cardíaco y llamar prontamente una ambulancia. Como les comentaba yo, nuestra ambulancia también está disponible acá, asterisco 9090. No perder tiempo, porque si un paciente cae al suelo con pérdida de conciencia, no respira, no hace ningún gesto, tenemos que pensar, sobre todo si tuvo un dolor de pecho que nos dijo 5 minutos antes, me duele el pecho, es un infarto, tuvo una arritmia, y si no lo rescatamos lo antes posible, ese paciente fallece en un alto porcentaje. Si sabemos hacer masaje cardíaco, comprimamos el pecho en forma significativa y enérgica, mientras llamamos la ambulancia. No hay que perder nunca tiempo en ese sentido, hay que llamarla de inmediato porque el tiempo es oro, cada minuto que pasa es una pérdida de vida, y en ese sentido hacerlo. Si no tenemos capacidad de hacer masaje cardíaco, que alguien llame a la ambulancia, que alguien pida ayuda, quizá alguien de nuestros vecinos tiene esa capacidad de generar ese masaje mientras llega la ambulancia y nos mantiene al paciente con vida para poder rescatarlo de ese problema. Ahora, dice acá, sufrí un infarto hace unos meses, si puedo practicar pilates o yoga, creo que lo respondimos. El ejercicio al cabo de un mes después de un infarto en general es posible, pero debe ser autorizado por su cardiólogo, que lo tiene evaluado, digamos, de acuerdo a su capacidad aeróbica que tenga en ese minuto. Dice, los nervios pueden causar infartos, como ya vimos. El estrés es un factor de riesgo, por lo tanto tenemos que considerarlo en el monto de nuestro riesgo habitual. Ahora, ¿hay fenómenos también asociados de estrés que pueden provocar infartos? Sí, hay otro tipo de infartos medio raro que también se llaman síndrome de Takotsubo, en que hay una miocardiopatía por estrés. No es el infarto típico, pero simula mucho el infarto, así que si uno siente dolor torácico importante, tuvo un estrés, una pena, un llanto, una complicación, acudir prontamente a un servicio de urgencia, como les decía yo, o activar el sistema de ambulancia para que nos puedan rescatar y tratar ese tema. Ahora, dice, ¿algún ejercicio específico para las mujeres con enfermedad cardiovascular? Yo creo que en este tema cardiovascular les tengo que comentar que sí existe una amplia claridad que el tema cardiovascular en hombres y en mujeres es bastante similar. En ambos, la primera causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular y el infarto o el miocardio. Así que los tratamientos no son diferenciados. Lo que sirve para el hombre sirve para la mujer. Así que en ese sentido no hay ninguna cosa específica para cada uno. Dice, ¿existe algún ejercicio específico? Ya lo vimos, perdón. Dice, ¿las píldoras anticonceptivas incrementan el riesgo de enfermedad cardíaca? La verdad que no. Las píldoras anticonceptivas, y como ustedes pueden leer los que toman en los prospectos de cada envase, francamente lo que aumentan es el riesgo de enfermedades tromboembólicas de origen venoso. Recordemos que el infarto es una enfermedad tromboembólica de origen arterial, en la coronaria, así que no tiene ningún riesgo asociado en esa aspecto. Y por último dice, si no duermo bien, ¿puedo sufrir complicaciones cardiovasculares en el futuro? Yo creo que más que en el futuro, el no dormir bien representa una anomalía de la emotividad y en el fondo puede significar un riesgo cardiovascular en un paciente potencialmente con riesgo cardiológico. Es decir, si hay pasto seco y le tiro la chispa, prende la llama. El corazón es la misma manera. Si tengo un corazón enfermo, un paciente hipertenso, diabético, fumador mal controlado, y además le agrego estrés y duermo mal, efectivamente ese paciente va a tener más riesgo de tener un infarto. Vamos a ir a la última pregunta. La señora Patricia Tapia me hace una pregunta difícil, que no es fácil de responder. Dice, ¿cómo distinguir entre un infarto y una disección aórtica? Probablemente no es fácil tampoco comunicarle esa respuesta, pero para los que no sepan, la disección de aorta es la rotura de la arteria aorta, que se produce de forma espontánea en algunos pacientes hipertensos y da un dolor bastante similar a un infarto. Es un dolor intenso al pecho, que rápidamente se va hacia la espalda, de alta intensidad, a veces a sudoración asociado. No va a poder el paciente distinguir en su casa si viene una disección o un infarto.
Pero ¿qué es lo importante? Que ese dolor es importante, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar al sistema de ambulancia o consultar directamente al servicio de urgencia. El doctor es el encargado de hacer la diferenciación clínica para poder tener claridad absoluta en el tratamiento que les tiene que brindar. Así que dejémosle esa pega al doctor. Si el dolor es importante, lo que tenemos que hacer es consultar precozmente y eso es algo que todos como pacientes tenemos la obligación de hacer. Así que los invito a cuidarse, los invito a prevenir. Está el tema en cuestión. Si tenemos un dolor importante, los invito a consultar, a activar el sistema de ambulancia, a acudir al servicio de urgencia donde tengan más claridad, donde quieran consultar. Tenemos una capacidad de hacer angioplastia primaria en Clínica Reñaca, traspasar el sistema a los familiares, a los amigos. Esto es un tema que todo el mundo tiene que manejar y así poder disminuir la mortalidad por el infarto, que sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, tanto en Chile como en todos los lugares que conocemos. Les quiero dar la despedida, síganos en redes sociales, hay capacidad de otro Facebook Live en adelante, estén atentos, mantengan su salud, vida sana y a cuidarse. Los dejamos, muchas gracias por su presencia. Chao.